Vamos a abrir nuestras Biblias a la epístola de Judas. Y continuaremos en nuestra cuarta parte de meditando en el llamado a la perseverancia. El llamado a la perseverancia. Leeremos como hemos leído del versículo 17 al versículo 25, pero estaremos meditando en el versículo 22 al 25 de la epístola de San Judas. Hemos tenido la oportunidad de meditar en cómo es que la palabra de Dios nos guía y nos forma y nos edifica y nos instruye en cómo es que podamos sobrepasar las realidades presentadas en la Biblia. Como habló el pastor Aarón en nuestra escuela dominical, la vida cristiana verdadera no está vista con lentes de color de rosa. La vida cristiana no es una vida que va a venir sin problemas y con todas las bendiciones, sin ninguna tribulación y ninguna dificultad. De hecho, lo que Judas ha demostrado es que hay una grande, multiforme manera de diferentes dificultades y tribulaciones, y de que una de ellas serán falsos apóstatas que vendrán y estarán entre uno o en la familia de uno, y que el cristiano verdadero tiene que contender, uno diría pelear, discutir contra aquellos que son falsos y perseverar hasta el fin. Vemos el mundo y vemos cómo es que parece que hay falsos por doquier. Siempre está saliendo un artículo u otro en las noticias de uno u otro que dice que era pastor o se llamaba pastor, que cayó en este pecado, o salió que este otro. Hace un año habíamos oído de uno de los grandes que estuvo viajando por todo el mundo, que aparentemente tenía hasta una mujer que viajaba con él, que estaba pagando para tener relaciones con ella, en donde sea que él viajaba en el mundo, y él tenía un ministerio a nivel mundial. O escuchamos de escándalos de esta situación o de esta otra situación, y vemos el panorama de lo que se llama la iglesia, y decimos: Señor, si están estas personas aquí, o estas disque pastoras acá, o estas personas que dicen que quien sea se puede casar con quien sea, o si quieres ahora puedes decir que hasta eres gato, ¿dónde está? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está tu iglesia verdadera? Muchas veces los cristianos se encuentran como Isaías, preguntando: Señor, yo soy el único que se queda, el único fiel. Parece que no encuentro nadie en mi turno de trabajo, parece que no encuentro nadie en esta ciudad. Y la respuesta, como dijo Dios a Isaías y como vuelve a reiterar Pablo, es que Dios siempre ha tenido un remanente, un grupo de entre toda la gente a los cuales Él continúa protegiendo en fidelidad. Ellos son los que perseveran. El llamado a la perseverancia, aún a pesar de todas las dificultades y discusiones que estén en derredor de nosotros. Es por eso que vemos estas instrucciones, y ya estamos en el último mensaje. Al terminar este mensaje terminamos en Judas, y la próxima semana empezaremos en el Evangelio de Lucas. Pero leamos, por favor, juntos del versículo 17 al 25, pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra inerrante e infalible de Dios: Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, con alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, como te pedimos cada semana, venimos con gran necesidad de entender tu palabra, necesidad de aplicar tu palabra, necesidad, Señor, y tú eres el único que puede suplir. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo me permitas el predicar y explicar tu palabra claramente, y que nos des, Señor, como das a todos tus hijos, ojos que ven tu palabra verdaderamente, oídos que oyen claramente tu palabra, y una mente y un corazón regenerados, aptos para poder, Señor, como te pedimos cada semana, guardar tu palabra para que no pequemos contra ti. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca para poder ser hacedores y no simplemente oidores de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Terminamos la semana pasada en el versículo 21. Conservaos en el amor, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tenemos que entender que perseverar no es inactivo. Cuando tenemos en mente cómo es que persevera uno a través de una tormenta, o cómo es que puede perseverar uno en ciertas situaciones, la mayoría de las veces es simplemente el no moverse, el quedarse en un lugar donde todo está seguro y esperar a que pase la tormenta y entonces ir. Pero la palabra de Dios no nos llama a tales niveles de inactividad, sino que aún en medio de las situaciones nosotros actuamos. Aún en medio de las dificultades y de los falsos cristianos y aquellos que, como dijo Pedro, contaminarán al verdadero cristiano ante el mundo, para que cuando lo vea a uno diga, no, pues usted ha de ser como este otro o este otro, cuando la realidad es que este y este nunca fueron verdaderamente cristianos. Son falsos cristianos, apóstatas que contaminan. Y mientras tanto, los cristianos han de ser edificados en vuestra santísima fe, como dice el versículo 20, en la palabra de Dios, siempre orando en el Espíritu Santo. Y hay mucho en la oración que ha sido perdido en el pasar del tiempo. La gran necesidad de orar y de reconocer que el orar no es simplemente voy a decir y pedir lo que yo quiera, como se me dé la gana y cuando se me dé la gana, sino el reconocer que la oración es adoración. El orar es una de las maneras en la que el cristiano adora a Dios, y si eso es cierto, entonces cae dentro del parámetro de lo que la Biblia dice. Oramos como la Biblia dice. Oramos en la manera que está demostrada. Oramos conforme a lo que se demuestra positivamente en las Escrituras. Oramos no en vanas repeticiones, como dice Cristo, antes de dar el Padre Nuestro. Así que cuando vemos orando en el Espíritu Santo, parte de nuestra meditación la semana pasada era orar conforme a lo que está revelado en la palabra de Dios.
Y tercero en esta lista es conservarnos en el amor de Dios. Este es el esfuerzo de la vida cristiana. Y siempre hay esfuerzos. Nos esforzamos para ser edificados. Leemos la Biblia, la minamos constantemente. Hablamos la semana pasada de la anorexia espiritual. De cómo es que si pudiéramos ver con ojos espirituales el estado de ser de muchos cristianos, los veríamos casi esqueletos, anoréxicos, porque nunca comen de la palabra de Dios. Y que se requiere una dieta especial, un manjar espiritual para tener la fuerza para contender. Así que desde el comienzo, parte de la manera en la que somos llamados a la perseverancia. No puedes aguantar, no puedes pasar la batalla, nunca vas a ser victorioso si no te estás alimentando adecuadamente. Nunca vas a poder si no puedes comunicar lo que necesitas al Dios que suple a cada uno de sus hijos conforme a su manera. Cuando hablamos de la oración, ¿verdad? Orando en el Espíritu Santo, es igual como decir, llámenme. Si hablas al 911, no me vas a hablar a mí. Si llamas al número de Osceola Foods, no me vas a contactar a mí. Si no marcas mi número específicamente como yo te lo di, nunca vas a poder comunicarte conmigo. ¿Verdad? Pero muchos cristianos se la pasan tratando de comunicarse con Dios sin comunicarse como Él dijo deberíamos de hacerlo. Padre nuestro, y reconocemos que Él es nuestro Padre porque Él nos redimió. ¿Eso qué significa? Que hubo un punto en nuestra vida donde nosotros vimos que somos viles pecadores con gran necesidad de dar salvos y dijimos, Señor, ¿qué haremos para ser salvos? Y alguien nos dijo, arrepiéntete. Reconoce que tu salvación solamente está en Cristo. Reconoce esa realidad. Cristo, yo soy un pecador. Y tu palabra dice que solo tú me salvas. Solo tú eres perfecto. Redímeme, sálvame, ayúdame a ir en pos de ti. ¿Y qué sigue después de eso? Caminar en la realidad de esa confesión. Esa realidad viene con estos mandamientos, estas instrucciones. Toda oración fuera de eso, todo fuera de lo que está instruido. Hablamos la semana pasada de cómo es el apodo, ¿verdad? Chuy, para aquellos que son en esta tierra llamados Jesús. Es igual como en inglés a alguien que se llama William, le pueden decir Bill, y es lo mismo. Bill y William, para la mayoría de la gente es lo mismo. ¿Cómo es que la gente va y ora a Dios? Ese es mi Chuy, necesito tu ayuda. Ni siquiera con una postura que reconoce quiénes somos. ¿Creen que la oración de alguien con esa actitud será oída? Claro que no. Hay un grave error en este mundo donde la mayoría de la gente cree que Dios va a oír las oraciones y demandan que Dios los oiga. Pero la realidad es que la primera oración que Dios oye de alguien es cuando dicen, Señor, yo soy un pecador. Pero esa realidad continúa. Orando en el Espíritu, orando conforme a lo que vemos en la palabra de Dios. Y estas dos armas que tenemos, la palabra de Dios y orando conforme a la palabra de Dios, es lo que nos ayuda a conservar, a estar, continuar en el amor de Dios. Tenemos toda la información presente en la palabra de Dios de cómo deberíamos hacer esto. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos esto. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué existo? Una de las más grandes preguntas que han sido preguntadas por todo el tiempo. Encuentran a Plato y a todos los filósofos del mundo griego haciendo esta misma pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el punto de nuestra existencia? Y la palabra de Dios nos lo demuestra. El glorificar a Dios y disfrutar de Él.
eternamente. Y solo podemos hacer eso reconociendo que aquí estamos para santificar el nombre de Dios. Y eso solo se puede hacer conforme a lo que dice Dios. Les voy a dar por adelantado un poquito de lo que verán en unas semanas en Lucas. La oración y el incienso están atados muchos en las escrituras del Antiguo Testamento y aún hasta el Apocalipsis. Y se supone que el incienso quemado ante Dios es representativo o figurativo de la oración de los santos. Y se supone que el incienso quemado para adorar a Dios conforme a la ley solamente puede ser exactamente lo que Dios dice que tiene que ser. Esta mezcla de mirra y de esto y del otro tiene que ser lo único que se puede ser ofrecido ante Dios. Y Nadab y Abiú murieron por ofrecer un incienso no autorizado ante Dios. Pero los cristianos dicen, yo puedo dar como yo quiera. Se les olvida que Dios toma muy seriamente, aún como oramos. Si Dios mató a un hombre porque él pensó que él podía tocar el arca para que no se cayera, ¿el cristiano piensa que puede adorar como quiera? Claro que no. Para que nuestras oraciones sean un aroma fragante ante Dios, un holocausto que sea agradable al paladar de nuestro Señor, tiene que ser conforme o en el Espíritu Santo, como dice aquí Judas. Nos conservamos en el amor de Dios, como dice Juan capítulo 15. Vayamos allá por un momento. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Estamos hablando de lo mismo, de permanecer en Dios, de conservarnos en el amor de Dios. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? Dice Juan 15, 4 a 5, nuestro Señor Jesucristo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, una vez más, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la realidad de la vida cristiana. Si vemos un ramo en el suelo, nadie va a ir a ese ramo y decir, oye, ¿por qué no están manzanas creciendo de este ramo? Si ni siquiera está plantado en la tierra o conectado al árbol. No se puede esperar fruto. Solamente hay vida para los que están conectados a la fuente de vida. De hecho, continúa en el versículo 9, Cristo decir, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Y qué es lo que es necesario? Ahora sí, a responder la pregunta, ya que hemos visto esta analogía del jardín y de los ramos y el árbol, ¿cómo se permanece? Si guardáis mis mandamientos, versículo 10, permaneceráis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo no nos está demandando, y lo que estamos viendo en el hermano carnal, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Judas, no es nada que Cristo mismo no hizo perfectamente. El ser cristianos es el ir en pos de ser como Cristo. ¿Cómo vamos a poder permanecer en Cristo? En la misma manera. ¿Cómo podemos permanecer en el amor, de Dios? En la misma manera que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nadie supo la palabra mejor que nuestro Señor Jesucristo. Nadie oró tan increíblemente, tan perfectamente como nuestro Señor Jesucristo. Y nadie obedeció a Dios tan perfectamente como nuestro Señor Jesucristo.
Un cristiano que está buscando guianza de las Escrituras para saber cómo obedecer a Dios, cómo glorificar a Dios en pensamiento y en acción, va a orar por fuerza para contender contra los apóstatas, va a orar por sabiduría para saber qué decir, qué no decir, va a orar para perseverancia, resistencia, para hacer lo que no es natural, en exhortando y repudiando a aquellos que no están obedeciendo, a alguien que clama ser cristiano, pero verdaderamente no lo es. Esto es lo que hace al cristiano ser la persona que está en gran necesidad de siempre estar conectado al que sí puede. Por eso termina Judas como él termina. Porque la realidad es que cuando veamos estas verdades decimos, yo no puedo. Yo no tengo la fuerza. No puedo obedecerte perfectamente como Cristo. No puedo orar perfectamente como Cristo. De hecho, no tengo ni siquiera la fuerza y la sabiduría para saber cómo puedo decirle a esta persona que están pecando contra tu palabra. Están pecando contra ti y me falta. Bien, muy bueno. Esa es la vida cristiana, el llegar a esa realización en todos los aspectos. No tengo la fuerza para vivir, no tengo la fuerza para caminar, no tengo la fuerza para no ser absolutamente consumido por la desesperación de mi vida. Pero tú sí tienes la fuerza. Vemos las palabras de Cristo en el capítulo anterior, en Juan 14, versículo 15 al 17. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No estamos solos. No entramos la guerra solos. No estamos, aun cuando nos sentimos más desesperados, más absolutamente consumidos por la depresión y la ansiedad y la soledad. Cristo nos ha mandado a un Consolador, al Espíritu Santo, para que cada uno de los suyos. ¿Creen que la depresión es algo nuevo? ¿Creen que la depresión es algo que inventaron los psicólogos en los 1980? Absolutamente no. El príncipe de los pastores, Carlos Spurgeon, habló tantas veces de la depresión que él tenía. Él dijo, aun cuando me encuentro consumido por la depresión y hasta el suelo llego, mi Cristo es más que suficiente para fortalecerme en esos momentos. Esa es la gran diferencia. ¿Qué es lo que diferencia a una persona sin Cristo que comete suicidio por causa de su depresión y a un cristiano pasando por la misma depresión? Cristo, el mismo que dijo, si me amas, obedecerás mis mandamientos y yo estaré con vosotros, también dijo en el versículo 21 y 24 de ese mismo capítulo de Juan 14, él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor explicó cómo es que el Espíritu Santo ayudaría a los
cristianos, ayudaría a los que son de Él, a los que han confesado que Él es Salvador y que no hay salvación en ellos mismos, la realidad de que solamente a través de ese mismo Espíritu Santo, por el cual Judas te dice que tenemos que orar, podemos continuar habitando en el amor de Dios. ¿Cómo podemos continuar? Obedeciéndolo hasta el fin. Perseveramos hasta el fin. Eso es lo que marca al cristiano verdadero del apóstata. Llegaste hasta el fin de tu vida. Estás allí acostado en la cama, sea en el hospital o en tu casa, y estás por morir, y ninguna vez en todos esos años has finalmente abandonado la fe. Hasta el último momento estás y mueres. Mueres con las palabras de Pablo diciendo: he terminado la carrera bien. Y no lo hiciste por tu propia fuerza. Lo hiciste porque el Espíritu Santo te fortaleció. Esa es la promesa. No puedes obedecer. ¿Saben cuántas personas he oído que me dicen: sí puedo obedecer? Yo no puedo, yo tengo la fuerza dentro de mí para no pecar. Ah, sí. Ok. No seas majadero, no veas pornografía, no le seas infiel a tu esposa, no seas desobediente en el trabajo, no pienses mal de tu hermano, ni siquiera veas a una mujer con anhelo carnal o sexual, y eso nada más es una pizcacha de los mandamientos. No empecemos a hablar de la idolatría. Veamos cuánto tiempo puedes obedecer eso. No se puede. Aún nosotros, los redimidos, no tenemos la capacidad de obedecer perfectamente, pero somos contados, limpios por nuestra cabeza, que es Jesucristo. Somos, como dice Martín Lutero, simul justus et pecador. Al mismo tiempo, el cristiano es simultáneamente justo en Cristo y pecador, hasta que lleguemos a la gloria y no tendremos esta contención, el anhelo de pecar, la guerra de matar ese pecado. Pero hasta ese día el Señor nos dice en Juan 16, 13 y 14, que tenemos a un ayudador, a un consolador, a un conforte, alguien que nos fortalece. Dice en Juan 16, 13 y 14, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará todo lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Todas estas ideas que existen en los círculos hipercarismáticos que dicen: el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me dijo lo otro. Si no es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que Cristo describió. Él dijo: Él no hablará de su propia parte, sino dirá lo que yo he dicho. Y como dice Hebreos capítulo 1, todo lo que es describido de Cristo nos está contenido en la palabra de Dios. Esta es la palabra más segura de la cual habló Pedro. Solo esto. El Espíritu Santo guiándonos a la verdad en la palabra de Dios, guiándonos una y otra vez a toda la verdad, para que sepamos cómo debemos de actuar, cómo debemos de orar, cómo podemos obedecer. Esa es la única manera para permanecer, para conservarnos en el amor de Dios. Continuemos en Juan 17, versículo 20. Juan 17, el próximo capítulo en Juan, del versículo 20 al 23. Esto es lo que Cristo pidió. Hablamos de cómo orar, ¿verdad? Hace rato. Esta es la oración altísima de Cristo. Y Cristo dice: mas no ruego solo por estos. En otras palabras, Él está diciendo: no ruego, Padre,
solo por estos discípulos, por estos 12 que van a ser apóstoles, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos, no por manifestaciones ridículas, no por disque sueños que tuvieron. Todo eso ya Judas dijo que es pura falsedad. Por lo que dirán ellos, lo que dice en Mateo, en Lucas, en Juan, en las epístolas de Pablo. Y esta es la petición de Cristo. No oro, no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Y cuál es la gran petición? Para que todos sean uno, para que haya unidad, unión, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. 2 veces. 2 veces en esta oración pastoral, el Señor Jesucristo menciona la importancia del ser uno, de la unión con el Padre y el Hijo, como algo que es necesario para que los demás, los cristianos, puedan tener un... Saben que no existe la unión entre aquellos que dicen ser cristianos, sino hay unión primero en Él. Y sabemos por lo que es dicho en el capítulo 14 y 15, que solamente hay unión en obediencia. El cuerpo de Cristo, yendo en pos de un testimonio de unidad. Solamente puede haber unidad en la verdad, y el Espíritu Santo nos guía esa verdad en la palabra de verdad. Si Él es el Espíritu de verdad y la palabra de Dios es inspirada, guiada por el Espíritu de verdad, solamente hay una verdad que puede unir a los hijos de Dios. Ese testimonio y la gran realidad que aquellos que habitan en el amor de Dios, el amor del Dios Trino, son salvos, son sellados, son preservados, son redimidos, son los que continúan hasta el fin. Había una encuesta por un grupo cristiano en el Facebook esta semana, donde preguntaron ¿qué es más importante? Piénsenlo por un momento, no en la respuesta, pero piénsenlo. Le preguntaron a cristianos, ¿qué es más importante? ¿La verdad o la unión? La unidad entre cristianos. Pues no sé si están sorprendidos o no, pero sí hubo un buen número de gente que dijo la unidad, que estemos en paz los unos con los otros. Pero no es la respuesta bíblica. Una unión sin verdad es una falsedad. Si no hay unión en las verdades bíblicas, no hay unión. ¿Qué unión tiene una iglesia que habita en la verdad? El matrimonio es entre un hombre y una mujer, y sabemos que es un hombre y que es una mujer, porque la palabra de Dios nos dice que es, con una disque iglesia que dice un pato se puede casar con un ser humano. Un ser humano se puede casar con un robot, y de hecho ni siquiera puedes ser un ser humano, puedes decir que eres un extraterrestre. Y si piensan que suena más acá, hay miles de lugares que dicen ser iglesias que profesan eso. No puede haber unidad, porque el estándar de unidad es Cristo. Dijo 2, 3 veces, Él dice, que sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. ¿Qué es lo que es parte de esa unión? La obediencia del Hijo hacia el Padre.
Es lo que dijo en Juan 14. Obedezcan mis mandamientos como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y somos uno. La instrucción final de Judas es la perseverancia. Consérvese en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Así que nos edificamos con la palabra, que es la única cosa que nos puede alimentar espiritualmente. La predicación de la palabra, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración guiada por la palabra. La segunda, la tercera, nos mantenemos en el amor de Dios, en la aplicación de la palabra, en acción, en cada acción de obediencia en nuestras vidas, sea pequeña o más grande. Y esto finalmente nos lleva a esperar ansiosamente. No esperamos, ¿cuándo venga? Tal vez ni va a venir. Sino ansiosamente, Señor, ven. Que la proclamación cuando tomamos la cena del Señor, que decimos, ven Jesucristo, ven, sea con realidad. Una verdadera proclamación. Estábamos regresando, oyendo, no me acuerdo, mi esposa, mi hija y yo a Monmouth en medio de esta semana cuando pensaron que se arregló la troca. Y le dije a mi esposa, amor, ¿qué sería más increíble que el Señor viniera ahorita? Yo no puedo describirte qué tan increíble, qué tan ansioso, qué tanto anhelo con cada fibra de mi ser. Ven, mi Señor, y que ahorita descendiera mi Señor, que el sonar de la trompeta resonara por toda la creación y guas, en el parpadear de los ojos, aquí vamos tú y yo y mi hija a recibir a nuestro Señor y a regresar con Él. Pasaron unos 2 minutos y bueno, no vino. Que venga mi Señor, sigo esperando a que venga y aquí estoy unos días después y aquí continuaré todos los días y años que el Señor me permita con esa misma ansiedad, esperando la venida de nuestro Señor, esperando esa misericordia, es ese amor, sinceramente esperando, lo que nos da la fuerza para actuar, como nos dice, como nos continúa instruyendo, y tened misericordia de algunos que dudan. ¿Cómo pueden tener misericordia de los que dudan si tienes dudas? ¿Estás seguro que va a venir nuestro Señor? Bueno, pues ya sé que han pasado 2000 años, pero pues no sé. El que está leyendo la palabra de Dios sabe, Dios es fiel. Siempre cumple lo que Él promete. Es igual como dijo Pedro en 2 de Pedro 3, 11 al 14, viendo que estas cosas están siendo resueltas. ¿Qué tipo de persona has de ser tú? Yendo en pos de la santidad, yendo en pos de la vida justa, esperando y apresurando la venida de ese gran día. Es lo que hacemos. Obramos, Señor, ven. ¿No has venido? Entonces continuaré trabajando, Señor. ¿Y cómo se ve ese trabajar? Cuando estamos viendo que aquí está un bebé en Cristo, alguien que apenas, y no vemos esa realidad a veces. Carlos Spurgeon habló de un hombre que a los 100 años, 100 o 103 años, no había llegado a Cristo. Y a esa edad finalmente llegó al Señor y murió a 3 años después, a los 103 o 106. Y ahí en su tumba estaba escrito, aquí está un bebé en Cristo, que por la gran misericordia de Dios, a los 100 años, alcanzó a llegar a la infancia de la fe. No pensamos así en nuestro día. ¿Qué perfecto hubiera sido que llegáramos al Señor a los 5,
a los 6 años y que hubiéramos podido pasar todos los años que tenemos en la vida para la honra y la gloria de Dios, pero no es la voluntad del Señor a veces. A veces no llegamos al Señor hasta los 20, a veces no llegamos al Señor hasta los 30, a los 40, a los 60 y finalmente estamos llegando al Señor. Pero ¿cuál es la responsabilidad de los maduros? Los que sí están esforzándose, los que están perseverando. Tenemos que tener misericordia de los que dudan. Acuérdense que está hablando Judas de falsos cristianos. Oiga, ¿está seguro de que la abuela, la anciana Lupe era sinceramente una apóstata? Y a mí me sonaba muy cristiano lo que ella decía. No le toca al cristiano maduro decir, no, oiga, que no agarra la onda, la palabra de Dios dijo claramente esto. No, teniendo misericordia, viendo que la perseverancia está caracterizada en toda la palabra de Dios. Pensamos en José de Arimatea, que vino y pidió el cuerpo de Cristo de Poncio Pilato. Él se esperó años. O Simeón, que vemos cuando estamos en el tiempo de Adviento. Y pensamos en Simeón, que era un anciano esperando, que el Espíritu Santo le dijo, no morirás hasta que veas al Rey que ha de venir. Ya era anciano. Y entra Jesús en los brazos de María y José para ser circuncidado y entregado y presentado ante el Señor, y el Espíritu le revela a Simeón, este es, Él es. Y ahí estaba, gozoso, ansiosamente informados por la esperanza de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que nos fortalece? Mi Cristo viene. Llegaré al día donde no habrán estas dificultades. Y si veo a este hermano que tiene dificultad porque es un bebé en Cristo y no entiende, duda, ¿cómo voy a reaccionar? No como los modernos que están más interesados en ayudar al mundo que a los bebés en Cristo. Disciernen. Aquellos que dudan probablemente son bebés en Cristo. No hay nada malo con ser un bebé. ¿Cuándo le han caminado a un bebé o a una niña o un niño de 2 o 3 o 4 años y decir, oiga, qué feo que tenga que ser pequeño? Nunca. No hay ninguna vergüenza en ser un bebé en Cristo. No hay ninguna vergüenza en ser un joven en Cristo. Reconocer con humildad, soy nuevo, apenas llevo una semana en Cristo, apenas llevo 2 días en Cristo, apenas llevo 1 año en Cristo. No entiendo estas cosas. Qué bueno, gloria a Dios, déjeme le ayudo para que no dude. Porque acuérdense, todo esto nos lleva a qué es lo que tiene que hacer el cristiano. Primero, reconocer que vienen los problemas. Infórmense, edúquense, edifíquense, oren bien, permanézcanse en el amor de Dios. Ok, ya estamos listos para actuar, para ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Aquellos que dudan, hay que ser misericordiosos. Estuvimos ahí. No entendimos, no comprendimos. No todo lo que hace sentido para los maduros hace sentido para los bebés. Una vez más, viendo el ejemplo de bebés físicos. ¿Cuándo van a ver a una mamá o un papá decir, oiga, agárrale la onda, mijo, es muy fácil caminar, ¿que no me ves? Ya párate bien. No, ¿verdad? No hay lógica para decir, espero que a tus 6 meses de edad ya estés caminando y comiendo pizza junto conmigo y tu mamá. No, ¿verdad? A los 6 meses ni pizza puede entrar al sistema de un bebé, mucho menos caminar. ¿Cómo se espera eso de un bebé en Cristo? Son los que tienen que ser protegidos, son los débiles, son los indefensos espiritualmente hablando. No saben la buena doctrina de la mala doctrina todavía. El peso, el cargo es tú
tienes que ser misericordioso. Ten misericordia a los que dudan, como el Señor fue misericordioso contigo. ¿Cuántos años te tomó para entender los principios fundamentales de la fe? ¿Y ahora vas a ser impaciente con este bebé en Cristo? Claro que no. Ten misericordia para los pequeños, a los que no entienden. Guíalos a la firmeza en la verdad bíblica. A otros, arrebátalos del fuego. Porque una vez más, los jóvenes, los pequeños, los bebés, no saben lo que es peligroso. Estás en la estufa y tienes la llama prendida